No sé si vaya a poder avanzar mucho el día de hoy, pero voy a hacer lo mejor que pueda con este propósito. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 27 en adelante. Dice así la palabra del Señor, San Mateo capítulo 6, versículo 27 en adelante. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Oh, es en Mateo, ¿verdad? Estaba leyendo Lucas. Yo con razón lo veía como extraño, no sé qué pasaba ahí. Aleluya. Entonces la cita va a ser diferente. Desde el 25 en adelante, de San Mateo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, dice el verso 25, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas en este instante de invocar tu nombre, pedir tu ayuda, rogar tu bendición. Clamar, Señor, para que seas tú quien nos hables, para que seas tú, Señor, quien nos enseñes, para que seas tú, Señor, quien nos muestre cuál es tu voluntad para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestras familias y para todos los que están alrededor nuestro. En tu nombre, oh Señor Jesús, lo pedimos todo. Permite, Señor, que esta palabra
caiga en un terreno fértil, abonado y listo para recibir la semilla de tu palabra. En tu nombre, buen Señor Jesús, lo rogamos. Amén y amén. Siéntense, hermanos, son tan amables. Este pasaje que acabo de leerles tiene un título aquí en la Biblia. Dice el afán y la ansiedad. Pero yo quiero hablarle acerca de los procesos del crecimiento. Pero he iniciado en este pasaje que habla del afán y la ansiedad, porque eso está como mezclado, está como ligado. Cuando uno se involucra en algún proceso, siempre empieza como a angustiarse, a afanarse, a sufrir de ansiedad por esa causa. Porque hay ocasiones, hermanos, en que las cosas salen bien, pero hay otras ocasiones en que las cosas simplemente no salen. Amén. No salen bien. Y usted se mueve por un lado, se mueve por el otro, salta, grita, patalea, hace de todo, pero no funciona. No funciona. Y usted espera que las personas se involucren. Y usted ora, usted ayuna, usted ruega, usted clama, usted pide, usted habla con las personas. Casi que los trata de comprar, pero nada, ni así. No hay forma de hacer que las cosas sucedan. Pero hermano, aquí el Señor nos está diciendo algo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Y entonces hace una pregunta el Señor: ¿no es la vida más que el alimento? O sea, el alimento no lo es todo en la vida es mucho más que el alimento. Y el cuerpo es mucho más que el vestido. O sea que, hermanos, nuestro cuerpo no lo determina un vestido que tenga puesto encima. Amén. Eso es algo más. El cuerpo es mucho más que los trapos que le ponemos encima. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces el Señor nos da un ejemplo. Dice, mirad las aves del cielo. O sea, miren todos estos pajaritos, miren todas estas palomitas, miren todas estas aves que están por aquí, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces, si el Señor tiene cuidado de esos animalitos, también va a tener cuidado de nosotros. Así de sencillo es todo. Y vuelve y hace otra pregunta el Señor: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Téngalo por seguro, hermano. Yo sé que hay aves que son bastante costosas. Hace unos días, mi yerno, el que vive en Los Ángeles, compró un pajarito y el pajarito le costó $2,000. Y se lo compró porque el niño lo quería. Por eso lo compró. Porque ese hombre, para sacar la plata, oígame. Sin embargo, el niño lo quería y él, por darle el gusto al niño, le compró el pajarito. $2,000. Era una cacatúa blanca. El niño la quería, $2,000 le costó. Eso es un montón de dinero. Hermanos, pero nosotros valemos más que cualquier cacatúa. Más que cualquier pajarito. Más que cualquier ave. Nosotros podemos costar hasta los 2,500, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos está preguntando, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y vuelve y hace otra pregunta inmediatamente, ahí seguidito. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo. Y yo estuve bien afanado. Pero nada, no pude. No se puede, hermano, no se puede. Entonces, ni para qué nos afanamos. El Señor nos enseña a pensar con lógica. Hombre, si usted puede mejorar algo, trabájele, afánese, tenga ansiedad, tenga todo lo que sea. Y lo va a alcanzar. Pero si no, ¿para qué? Despreocúpese, tranquilícese y empiece a mirar las cosas como el Señor quiere que las mire. Y el Señor vuelve y hace otra pregunta más. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y entonces nos da una tremenda lección. Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más que vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando el Señor nos manda a mirar a la hierba del campo, a considerarla, el Señor le dice, considerad los lirios del campo. Vamos a considerar los lirios del campo. ¿Por qué? Porque en los lirios del campo es donde está el secreto para nosotros conocer los procesos para el crecimiento de la iglesia. En los lirios del campo. Cuando sepamos cómo es que crece un lirio ahí en el campo, vamos a saber cómo es que va a crecer la iglesia. Amén. Aquí donde nosotros estamos, por el nombre del Señor Jesús. Hermanos, toda iglesia que desee crecer debe tomar el tiempo necesario para descubrir los principios de crecimiento que los lirios y toda la creación de Dios encierran. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Aleluya. Hermanos, el Señor Jesús utiliza ejemplos todo el tiempo, tomados de la naturaleza y la agricultura para explicar las leyes que rigen el reino de Dios. Y aquí es donde voy a detenerme en esta mañana. Vamos a empezar por los lirios del campo. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos 22 en adelante. San Lucas capítulo 12, versículo 22 en adelante. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que vais de comer, ni por lo que vais de beber, ni estéis en ansiosa inquietud por todas las cosas, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Aquí encontramos, hermanos, la primera
de las leyes que rigen el reino de Dios para el crecimiento de la iglesia. O sea, que debemos considerar a los lirios del campo. Considerar es una acción que el Señor Jesús nos mandó realizar. Considerar significa examinar con exactitud, significa aprender cuidadosamente y significa investigar con dedicación. Todo eso significa considerar. Considerar, hermanos, no es solamente estar con o tener cuidado de alguien. Es que yo tengo consideración de mi mamá y por eso no la dejo que ella levante cosas pesadas. O yo tengo consideración de mi esposa y por eso no la dejo que ella se ponga a lavar la ropa, sino que yo mismo me la lavo. No, aquí está hablando de una manera diferente. Es de examinar, es de examinar a fondo, profundamente, es de aprender las cosas con cuidado, es de investigar con dedicación. Hacia ese sentido es que está enfocada esta palabra en este instante. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debemos examinar o aprender o investigar? Es cómo crecen los lirios del campo. Cuando sepamos cómo crecen las cosas que Dios ha creado, entonces podremos aplicarlo a la iglesia, ya que la iglesia es una de las creaciones de Dios. Porque el Señor Jesucristo fue quien dijo, yo edificaré mi iglesia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en la primera ley es acerca de que aprendamos, que consideremos cómo crecen los lirios del campo. Otro ejemplo que utiliza el Señor es la semilla que crece por sí misma. En San Marcos, en el capítulo 4, si usted está siguiéndome, por favor vaya en su Biblia al Evangelio de San Marcos. Si usted no me está prestando atención, está bien, siga allí. Pero si me está prestando atención, vaya a San Marcos, al capítulo 4, al versículo 26 en adelante. Esta parte se llama la parábola del crecimiento de la semilla. Dice en el verso 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Amén. Porque de suyo, vea lo que dice allí en el verso 28, lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esta segunda ley es la semilla que crece por sí misma. La semilla que crece por sí misma. Hermanos, el Señor Jesús se dedica ahora a ampliarnos el tema, destacando con claridad cuál es y cuál no es la tarea del hombre. O sea, qué es lo que le corresponde a él y qué es lo que nos corresponde a nosotros. Qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que nosotros no tenemos que hacer. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El hombre puede y debe echar la semilla, levantarse y descansar. O sea, nosotros tenemos que hacer todas las cosas que estén a nuestro alcance, en nuestras manos, para hacerlas. Tenemos que llenar nuestro saco, nuestra mochila, nuestra alforja de semilla para ir a repartirla. Hermano, la semilla es la palabra de Dios, o sea que nosotros tenemos que llenarnos ¿de qué? De la palabra de Dios, amén. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Y después que nos hemos llenado de la palabra de Dios, tenemos que salir inmediatamente ¿a qué? A sembrarla. A sembrarla.
Esa es una ley que el Señor ha establecido. Si queremos ver crecimiento, si queremos ver que haya un resultado. Pero aparte de eso, echar la semilla, para poder echarla, para poder sembrarla, tenemos que levantarnos, o sea, empezar a ponerle ¿qué? Acción. Por eso hemos dedicado, hermano, el mes de mayo y el mes de junio a prepararnos. Y ahora en el mes de julio vamos a salir ¿a qué? A sembrar la semilla. Ya nos hemos llenado. Ahora vamos a ir a sembrar la semilla. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero al sembrarla, usted sabe que el sembrador, por ejemplo, el agricultor, él no está toda la vida sembrando la semilla. Él tiene periodos para sembrar, épocas en las cuales siembra. Después tiene un periodo en el cual él descansa, él espera a que esa semilla empiece a transformarse, se vuelva en una planta y después ya de el fruto, él lo recoge y entonces vuelve a alistarse ¿para qué? Para volver a empezar a sembrar. Eso, hermanos, son ciclos de crecimiento. Son ciclos que nosotros tenemos que aprender a identificar y empezar a aprender también ¿a qué? A ejecutarlo aquí en la iglesia. Gloria al Señor. Pero también dice que hay que descansar. Dice, se levanta de día y de noche. O sea, después que usted siembra la semilla, usted tiene que tener un proceso de vigilancia sobre esa, de observación sobre esa semilla que ya ha sembrado. No puede dejarla sola, no puede dejarla abandonada, no puede dejarla descuidada. No, señor, tiene que usted estar encima, al pie, cuidándola, vigilándola, haciendo lo que corresponda. ¿Por qué? Porque muchas cosas la van a atacar, muchas cosas van a suceder en contra de esa semilla. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros, ¿qué es? Es llenarnos de semilla y salir después ¿a qué? Levantarnos, a sembrarla y después descansar y esperar el resultado. Ahora, yo lo que no puedo hacer es producir el fruto en la semilla. Mire, aquí se sembraron unas plantitas de tomate. El hermano Braulio lo hizo. Pero el hermano Braulio es el que les está haciendo producir tomate. Ustedes saben, hermano, no tiene nada que ver con eso. Él simplemente la plantó y ya hasta ahí llegó su labor. Él viene periódicamente y le pone agua a las plantitas. Las vigila que no tengan maleza, se las arranca, se las quita. Que no haya de pronto por ahí una plaga que esté atacándolas. Porque si hubiera una plaga, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Comprar un veneno y matarlo, ¿verdad? O solucionar, quitar la hojita que esté mala, quitarla. Eso es exactamente lo que hay que hacer también cuando nosotros sembramos la palabra del Señor. Hermano, pero nosotros no podemos producir el fruto viene de suyo en la semilla que se ha sembrado. ¿Y cuál es la semilla que nosotros sembramos? Es la palabra de Dios en los corazones de las personas que van a estar escuchándonos, a la cual vamos a ir a evangelizar. Y esa semilla es la que va a producir el fruto en la persona. Gloria al Señor, amén. ¿Va bien claro hasta allí? Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, hermanos, la Biblia dice que la semilla produce de sí misma, amén, automáticamente, sin razón visible, a este acto milagroso de vida que solo poseen las cosas que Dios ha creado, plantas, animales, hombres, iglesias, etcétera, lo llamamos la obra de Dios. O sea, que la obra de Dios es la que empieza a producirse después que la palabra se ha sembrado. Este acto, entonces, lo conocemos como la obra de Dios. Cuando vemos crecimiento, sabemos que Dios ha empezado ¿a qué? A obrar, a producir, a hacer algo con respecto a lo que nosotros ya hemos empezado a hacer. Entonces, así, hermanos, llegamos a la tercera
ley, que es el crecimiento, o la tercera ley que rige en el reino de Dios en el crecimiento, es el grano de mostaza. Es aquí el versículo que sigue, el versículo 30, donde estamos leyendo, o sea, el versículo que sigue, la parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué lo compararemos? Es una pregunta, y el Señor responde, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Verso 32. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahora, hermanos, encontramos aquí otra ley más. Dice aquí el Señor en Marcos capítulo 4 del 30 al 32. La parábola de la semilla de mostaza. O sea, ¿a qué podremos hacer semejante al reino de Dios? Está preguntando el Señor. Entonces Él responde y va a dar una parábola con la cual nos va a dar una tremenda enseñanza. Dice, es como el grano de mostaza, así es el reino de Dios. O sea, es una semillita. Y esa semillita usted es la que va a poner en el corazón de una persona. Una semillita como un grano de mostaza. ¿Qué va a pasar después que usted siembra la semilla? Dice, esa es la más pequeña de todas. O sea, usted puede dar el mensaje más pequeño, el todo es que esté completo. Porque esa semillita, a pesar de ser tan pequeñita, tiene el mensaje completo para desarrollar un árbol completo, un árbol total. A esa semilla no le falta ninguna parte del mensaje, todo lo tiene ella contenido allí, en ese espacio tan pequeño. Entonces, si usted da un mensaje, una evangelización pequeñita pero completa, esa semillita va a ser como un árbol, como una semilla de un árbol de mostaza, y va a dar el mismo resultado y aún hasta mejor. Dice, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Hermano, usted no sabe en qué terreno está usted sembrando la palabra del Señor. Y usted no sabe cómo es que se va a reproducir esa palabra en la persona. Es posible que en alguna se reproduzca como una simple plantita allí pequeñita, chiquitica, de esas que no crecen mucho, que no va a esparcir su sombra sobre nadie, solamente para ella solita, y que de pronto ni fruto da. Pero es una plantita, de todas maneras nació, ¿verdad? Allí nació. Y son personas que vienen a la iglesia y están aquí entre nosotros, pero ni rajan ni prestan el hacha. Pero aquí están, gloria al Señor. Y si se les dice, hermano, ¿usted quiere colaborar en algo? Dice, sí, claro, hermano. Ay, bueno, puede hacer esto. Ah, pero es que eso sí no puedo hacer. ¿Usted quiere hacer esto otro? Ah, pero es que voy a estar ocupado ese día. O sea, nunca van a estar listos ni nunca van a poder hacer nada. Pero sin embargo, aquí están en la iglesia. Gloria al Señor. Pero dice aquí que esta, a pesar de ser una semilla tan pequeñita, dice, crece. Después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas. O sea, tiene grandes ministerios, grandes alcances, una gran capacidad. Dice, echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hermano, usted no sabe lo que está sembrando, bueno, sí sabe lo que está sembrando, pero no sabe qué terreno está recibiendo esa siembra que usted está haciendo. Y puede producirse un tremendo árbol, un tremendo evangelista, un tremendo predicador, un tremendo maestro, un tremendo profeta, lo que el Señor quiera formar allí. Allí se va a formar, gloria al Señor.
¿Por qué? Porque es el Señor y es la semilla la que lleva en sí misma el crecimiento, el reproducirse, el hacerlo todo. Gloria al Señor. Vámonos a la siguiente ley. En San Marcos capítulo 4, del verso 1, este mismo capítulo donde estamos, del verso 1 en adelante. Este pasaje dice así, verso 1, dice, parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a hablar, a enseñar junto al mar. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y dice, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Estamos hablando ahora del campo con 4 clases de terreno. Esa es la siguiente ley, el campo con 4 clases de terreno. El primer tipo de terreno ya lo hemos oído aquí en el verso 3. He aquí, el sembrador salió a sembrar, el verso 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Entonces el primer terreno es el que está junto al camino. Allí va a caer también la palabra cuando es sembrada, junto al camino. Amén. Y vinieron las aves del cielo, ¿y qué hicieron? La comieron. Entonces, la semilla fue sembrada en un terreno que estaba junto al camino. Cuando hay una tierra que está junto al camino, ¿qué le pasa? Está pisada, está afirmada, está dura, está firme. No, allí va a llegar la semilla, pero ¿qué va a pasar? Va a rebotar. Va a quedar por encima, no se va a meter en la tierra. Entonces, un pajarito, un ave, mira la semilla y ¿qué hace inmediatamente? Se la come. Esa semilla que termina siendo alimento para un ave, para un pájaro, para un animal, no sirvió más para el propósito que había sido sembrado. Dice el verso 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Tenemos allí el segundo tipo de terreno. El primer tipo de terreno, ¿cuál es? Junto al camino. ¿Qué le pasa a la semilla que es sembrada junto al camino? O sea, llega el diablo y la quita. Es el diablo ese pájaro. Quita la palabra. O sea que la palabra en ese que tiene el corazón endurecido no va a hacer absolutamente nada. Y es palabra de Dios lo que se está sembrando. Pero no va a hacerle nada. La persona va a seguir con todas sus costumbres, con todos sus ritos, con todas sus costumbres pecaminosas, con todo lo va a tener allí. La palabra no va a hacer nada, ni siquiera penetró, rebotó, saltó cuando cayó allí. Es personas a las cuales nosotros estamos hablándole y están mirando para un lado, mirando para el otro. Se salen, entran, saltan, juegan, se ponen los audífonos, escuchan el radio, escuchan el teléfono, hablan entre ellos, pero no prestan el más mínimo atención a la palabra. La palabra no está entrando, ¿está qué? Rebotando. La palabra no está haciendo ningún efecto. Entonces, ¿qué hace el diablo? Inmediatamente la quita antes que vaya a hacer algo. Antes que encuentre por ahí una grieta, mejor el diablo rápido la quita, se la come. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que la persona es posible que usted la encuentre nuevamente
Y usted pensando que bueno, ¿qué pasó con este terreno? Yo estaba aquí puse una semilla, pero lo veo que en vez de estar atento, lo que está es como peor. Como que en vez de estar recibiendo algo, al contrario, lo que está es como empeorando cada día. Amén. Simplemente, ¿por qué? Porque está endurecido ese corazón. Hay que buscar cuál es la causa del endurecimiento e ir con un pico y pala. Y darle pico y pala hasta que se rompa. Amén, gloria a Dios. Y de pronto si está tan endurecido, si es ya roca, habrá que llevar hasta dinamita para explotarla. Hay que hacer, hermanos, algo, pero hay que romper ese terreno para que la palabra pueda. Ahora llegamos hacia el segundo terreno. Dice que allí otra parte cayó en pedregales, que sabe que una piedra pues es un elemento extremadamente duro, que aparte de eso no tiene nada de humedad. Cualquier semilla que se ponga allí no va a producir absolutamente nada. Pero dice que no tenía mucha tierra, o sea, había pedregales, un montón de piedras, y había un poquito de tierra encima de las piedras, pero muy poca, de tal manera que la semillita nació rápidamente, dice, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Son esas personas a las cuales usted le predica la palabra, y sí, le reciben rápidamente, y empiezan como a dar fruto, pero resulta que no tienen ninguna profundidad, no tienen ningún fundamento, porque estaban entre piedras. Y porque no tiene profundidad de tierra, dice, salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Entonces no pueden profundizar, no pueden. ¿Qué significan las raíces en lo que hemos venido aprendiendo? Los fundamentos, las prioridades nuestras, los valores nuestros, las formas de trabajo. Eso es lo que son las raíces nuestras. Entonces, si usted tiene un fundamento sólido, va a tener valores sólidos, fundamento de prioridades con respecto a la palabra de Dios. Usted va a saber dónde está su prioridad, dónde está su tesoro, dónde están las cosas más grandes y más buenas para usted. Pero si no, imagínese, no tiene ninguna profundidad, no tiene ningún fundamento, simplemente va a crecer rápidamente porque no tiene mucha profundidad de tierra, pero va a venir como a todos, porque a la buena semilla o al buen terreno, al terreno de piedra, al terreno junto al camino y a cualquier tipo de terreno, le va a llegar el sol de la misma manera. Pero resulta que en como no tenía profundidad de tierra, se secó. No tenía de dónde agarrar savia, dónde agarrar agua, dónde agarrar ningún alimento. Entonces se secó rápidamente. Eso pasa con las personas que se les predica y rápidamente empiezan a mostrar un resultado, pero sin ningún fundamento, sin cambiar ninguno de sus valores, sin cambiar ninguna de sus prioridades, sin cambiar ninguna de sus cosas que hace. Entonces, ¿qué va a pasar? Que daña todo. Todo se daña. Y todo lo daña. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad de tierra. No tiene ningún fundamento, ¿verdad? Eso es falta de fundamento. ¿Por qué? Porque todavía es muy inmaduro, es muy pequeño. Entonces, eso es lo que está pasando. Gloria al Señor. Pasemos, hermano, entonces inmediatamente a la siguiente ley, que explican las leyes que rigen el reino de Dios para el crecimiento. Y vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 43 en adelante, es el árbol y los frutos. Evangelio según San Lucas, el capítulo 6,
Pero ni terminé de leer el pasaje, ¿verdad? Entonces devolvámonos. Devolvámonos a San Marcos, capítulo 4. Perdón, es que a veces pueden producirse, ¿verdad?, distracciones. ¿Por dónde iba? Marcos 4. Íbamos por los pedregales. Pasemos al versículo 6, al versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Entonces ustedes ven que aquí pasa otra cosa interesante. La semilla cae y es una buena tierra, pero aparte de eso también tiene espinos. O sea, tiene una maleza, tiene plantas que son más fuertes que ella, pero más peligrosas. Así también hay personas a las cuales nosotros les predicamos, les enseñamos, los evangelizamos, pero ¿qué sucede? La semilla va a caer allí, pero alrededor de ellos tienen personas que son contrarias al evangelio y son más fuertes que aquella persona a la cual le estamos sembrando la palabra del Señor. Y entonces, esos que son fuertes, ¿qué van a hacer? Van a ahogar, porque la semilla va a crecer porque es una buena tierra. Va a tener fuerza para ir avanzando, pero no va a poder dar fruto porque los espinos la cierran y la ahogan. Esas personas con una gran fuerza en todo lo que hacen, para el bien o para el mal, van a hacer que esa persona que está recibiendo el evangelio y que lo está aceptando, pero después empiezan a atacarlo, empiezan a contradecirlo, empiezan a ir contra ellos en todas las cosas, en lo que hacen, en lo que dicen. Si van a la iglesia, ¿por qué va a la iglesia? Si viene de la iglesia, ¿por qué viene de la iglesia? Si empieza a dar algún fruto en su manera de vestir, su manera de vivir, en su apariencia, inmediatamente empiezan a atacarla. ¿Por qué ella no se pinta los ojos? ¿Por qué ella no se corta el pelo? ¿Por qué usa esa falda así? Y empieza a ahogarla de tal manera hasta que al fin la ahoga. Y eso pasa. Y entonces vemos que hay personas simplemente que no tienen la fuerza. Por eso el que siembra tiene que estar atento, allí al pie, para ir a desmontar, llegar con hacha y machete a quitar todos esos espinos que estén allí, con fuego, para ir a prenderle, a ponerle fuego. El fuego del Espíritu Santo, amén, gloria al Señor, que queme todos esos espinos que estén alrededor de la persona. Y dice el versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, hay semilla que va a caer en buena tierra, en una tierra adecuada, en una tierra fértil, en una tierra preparada, en una tierra abonada, en una tierra que está lista, esperando simplemente que llegue ¿qué? La semilla de la palabra del Señor, la semilla del Evangelio a ella, para empezar a producir el fruto que se requiere. Pero esta semilla también hay que vigilarla, para que no pase todo lo que pasó anteriormente. Pero esta semilla, miren, aquí sucede también algo diferente. A pesar de que es una buena semilla, porque es la palabra de Dios, a pesar de que es un buen terreno porque estaba bien preparado, esa semilla no va a tener el mismo crecimiento toda, sino que hay 3 diferentes tipos de crecimientos, 3 diferentes tipos de resultados.
Una va a dar fruto ¿a cuánto? A 30. ¿La otra cuánto? ¿Y la otra cuánto? Al 100%. O sea, y por eso en la iglesia tenemos hermanos que son tremendamente trabajadores en todo lo que se ponga. Son los que están dando el 100. Hay otros que trabajan a un poquito más de la media marcha, son al 60, pero están involucrados en todas las cosas. Y hay otros que van ahí a media marcha, no, a menos de media marcha, van apenas al 30, ¿verdad? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Van al 30. Son los hermanos que llegan a la iglesia y hasta se duermen. Amén. Son los hermanos que, sí, porque como van a tan poca velocidad, van tan lentamente, que eso pasa. Pero no quiere decir que ellos estén mal, que no hayan dado fruto. No, lo que pasa es que esa es su velocidad. Ese es su ritmo. Por eso el pastor tiene que aprender a conocer todas esas cosas. Gloria al Señor. Entonces, ahora sí, vayámonos rápidamente a Lucas 6:43. A ver si alcanzo, les dije que no iba a alcanzar, ¿sí ve? Lucas 6:43. Y dice así. No, este pasaje se llama por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espigos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, esta es otra ley también para el crecimiento de la iglesia, porque en el crecimiento tienen que expresar todas estas cosas. Todo esto va, y son los ejemplos que dio el Señor Jesucristo para determinar cuáles son las leyes en el crecimiento de la iglesia. O sea, porque el crecimiento no es solamente en cantidad, sino también en ¿qué? En calidad. Y el crecimiento en cantidad y en calidad debe ir al unísono, o si no va a haber un desbalance. Va a haber un problema allí, algo que va a producir un peso, un lastre, no va a dejar avanzar rápidamente. Por eso todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo de el fruto en los árboles? El árbol y los frutos. Mire, ya aquí todos dieron un resultado, ¿verdad que sí? Por eso están aquí. Pero el fruto de lo que como están viviendo el Evangelio, es totalmente diferente. Hay algunos de ustedes que han venido, pero obligados aquí a la iglesia. Y están aquí ahorita obligados. Están con fastidio. Están con desprecio. Están anhelando cuándo será que ese hombre deja de hablar ahí. ¿Cuándo será que termina para largarme de este? Amén. Amén. ¿Verdad? Así va a pasar. Y eso pasa. Hay otros que, al contrario, están contentos, están, bueno, oiga, qué interesante lo que está diciendo el pastor. Y realmente ni lo había pensado así. Pero oiga, que está bien esa palabra. Pero trayendo, oígame, pero ¿qué es eso? ¿De dónde saca esas cosas? Por eso el Señor dice aquí, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, y eso también se manifiesta en nuestra forma de vestir, en nuestra apariencia externa, en la resultado, o sea, la santidad externa, no solamente la interna, sino también la externa. Porque entonces aprende a qué? A aceptar todo lo que está escrito en la Biblia, las leyes,
todos los mandamientos, todo se acepta lo que está en la palabra y se empieza a vivir conforme a esa palabra. Y entonces hay un resultado tanto interior como exterior en el fruto que se está produciendo. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. La palabra, la forma de hablar, la forma de expresarse. Amén. Por eso dice en el verso 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y mire cómo termina diciendo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca, habla la boca. Entonces, si en su corazón todavía lo que hay es contaminación, son palabras soeces, son groserías, ¿qué es lo que va a hablar usted? Palabras soeces, groserías, contaminación. Eso es lo que va a hablar. Y entonces va a estar por ahí de pronto, y ¡ay, se me salió! Nada se me salió, eso es lo que tiene. De eso es que está lleno. Pero si lo que se le sale es un aleluya, un gloria a Dios, un alabado el nombre de Jesús, entonces de eso es que está lleno. Por el Señor. Hermanos, y el último punto es las leyes de la siembra y la cosecha. Son 7 versículos que ya lo único que me va a tocar es decírselo para no dejar incompleta la enseñanza, para que lo anote el que quiera anotarlo. En el libro de los Salmos, el capítulo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Muchas veces, hermanos, se experimenta el dolor en esta tierra, ya sea debido a las tragedias, las decepciones o enfermedades. Sin embargo, para aquellos que ponen su confianza en el Señor, todavía puede haber paz y alegría en medio de ella, pero también puede haber una causa que le va a causar a usted lágrimas. Dice aquí en este versículo, los que sembraron ¿cómo? Con lágrimas, con lágrimas. O sea que vamos a tener que sembrar esta palabra aún con lágrimas. Pero hay un resultado, dice, con regocijo segarán. Vamos al siguiente versículo, Proverbios 11:18. Si se siembra justicia, la cosecha será recompensada con, mire, dice aquí, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. O sea, usted va a cosechar una recompensa. Gloria al Señor. Proverbios 11:18. O sea que tenemos que hacer lo correcto. Hermano, y hacer lo correcto no siempre nos hace lucir bien o sentirnos apreciados por los demás. A veces hacer lo justo hará que otras personas nos odien. A veces nuestra elección es por la gloria de Dios y su honor es evidente en nuestras decisiones correctas. Siempre hay recompensa en esta vida y aún en la siguiente cuando hacemos lo correcto. Vamos al siguiente versículo. Proverbios 22:8. Dice, el que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. O sea, siembra injusticia, ¿qué es lo que va a cosechar? Calamidad. Nada de lo que hacemos está escondido del Señor. Todo Él lo sabe, absolutamente todo. Cuando decidimos actuar de una manera injusta hacia los demás, vamos a cosechar entonces calamidad, dolor, porque eso lo sabía el Señor ya. Muchos de nosotros no reconocemos que estamos, hermanos, sufriendo indirectamente por las cosas que hemos hecho, por lo que como hemos estado tratando a las personas, como hemos estado, hermano, a veces nuestros hijos nos las cobran todas. El Señor usa a los hijos para cobrar las cosas. El Señor nos ayude, ¿verdad?
Vámonos al cuarto más bien. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Habla que el que siembra para la carne o el que siembra para el espíritu va a cosechar cosas diferentes. El que siembra para la carne va a cosechar destrucción, el que siembra para el espíritu va a cosechar vida eterna. Dice Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No, nosotros no podemos engañarnos, definitivamente no podemos andar ni engañarnos, ni andar engañando, ni pensando que estamos engañando a Dios. Lo que usted siembre, eso es lo que va a cosechar. Entonces, no importa si usted es un niño, no importa si usted es un joven, no importa si usted es una señorita, no importa si usted es una mujer casada o un hombre casado, no importa si usted es un hombre en la plenitud de su juventud o un hombre ya en la mayoría de su edad, en su vejez, no importa lo que usted siembre, eso es lo que va a cosechar. No podemos engañarnos a nosotros mismos, creyendo que no vamos a pagar el precio de lo que estamos haciendo. Vámonos al siguiente versículo, 2 Corintios 9:6. Dice que si siembra escasamente, escasamente segará. Pero si siembra generosamente, entonces ¿qué? Generosamente segará. Dice en este versículo, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermano, usted no va a esperar recoger una cosecha grande para la iglesia si solamente siembra una vez al año. Una sola persona le habló a usted en el año y no le dio ningún seguimiento, no la estuvo vigilando, no la estuvo cuidando. Sembró simplemente y eso una sola vez al año. Y va a esperar recoger una cosecha de 365 almas ese año. ¿De dónde? Tendría que por lo menos haber sembrado 365 veces al año, 365 semillitas para poder recoger, esperando que todas cayeron en buena tierra y que ninguna cayó en un terreno junto al camino, ni pedregoso, ni lleno de espinos, sino que cayó en buena tierra, en tierra fértil. Gloria al Señor. Ahora, y si aparte de eso ha sembrado tan escasamente, solamente una semillita cada día, si sembrada siquiera 5 o 10 semillas cada día, ahí sí ya diríamos, está sembrando con abundancia, está sembrando generosamente. Si sembró 10 semillitas cada día, son 3.600 en el año. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, este versículo dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, aquí nosotros no debemos hacer las cosas por avaricia, ¿verdad? Tampoco mezquindad. Nunca debe ser parte nuestra como cristianos, ni mucho menos como hijos de Dios. Estamos llamados, hermanos, a mantener a las cosas materiales, más bien lo más alejado de nosotros que se pueda. Y las cosas espirituales lo más cerca de nosotros que se pueda. Muchos de nosotros a veces somos culpables de sembrar nuestro dinero con mucha moderación hacia la obra de Dios, pero generosamente hacia las cosas del mundo. Sembramos mucho para nuestro carro, sembramos poco para la renta. Sembramos mucho para nuestras casas, sembramos poco para la obra de Dios. Y así, sembramos mucho para nuestro negocio, sembramos mucho para la obra misionera, poco para la obra misionera. Entonces, hermanos, vamos a aprender a sembrar generosamente en la obra de Dios, en el campo espiritual. Vamos al sexto para ya terminar con ustedes. En Lucas 19, 20, 21. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Verso 21. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste.
sea, si usted no siembra nada, no va a cosechar nada. A este hombre, aunque el Señor le dio todo para que produjera, le dio talento, le dio dones, le dio ministerio, le dio una obra, le dio todo, pero no hizo nada. Lo que hizo fue que sembró todo lo que el Señor le dio, lo ocultó todo lo que el Señor le dio, no prestó atención a todo lo que el Señor había depositado en él, no, simplemente ignoró todo. Más bien dijo, voy a dormirme ya, voy a cerrar todo, no voy a hacer absolutamente nada, voy a quedarme quieto, y eso hizo. Si usted se queda quieto, ¿qué le pasa? Se duerme. Y si aparte de eso, de quedarse quieto, se arrulla, más se duerme. Gloria a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Que en el tribunal del Señor Jesucristo allí no va a haber excusas. Allá no habrá lágrimas de arrepentimiento para muchos creyentes. Puede llorar a mares siquiera, un océano completo, pero eso no le va a servir de nada. Usted se durmió en el momento que tenía que estar trabajando. Usted se durmió en el momento que tenía que estar atento. Usted se durmió en el momento que tenía que estar prestando atención. Usted se distrajo cuando no era el momento de estar distraído. Entonces el Señor Jesucristo le va a cobrar absolutamente todas. Y el último es en Mateo 13:24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Hermano, si usted siembra en un buen suelo, obtendrá una buena cosecha. ¿Qué es lo que usted está sembrando hoy? ¿Qué es lo que usted quiere sembrar hoy? El hombre que siembra es el Señor Jesucristo. La palabra que nosotros sembramos es al Señor Jesucristo. La cosecha que nosotros vamos a recoger es el fruto que el Señor Jesucristo ha producido en esos terrenos a los cuales hemos sembrado. Porque todo es Él. Todo, absolutamente. Esté de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Recuerden, hermanos, que al terminar este servicio hay una actividad.